Esa. Cuando termine la barra, empiezo yo a Ahí. Shalom, Jabrín Yegarín, Laila, buenas noches a todos. Que Hakadosh Baruj Hu nos siga bendiciendo. Una bendición grande haber ido a celebrar nuestra Tevilá al puerto, a la playa, con agua salada, porque cabalísticamente los sacrificios se presentaban con sal en el templo y por eso la Tevilá la hacemos con agua salada. Así que bienvenidos a la sala todos los que ya están conectados y vamos a empezar nuestro estudio de esta noche. Y hemos venido aprendiendo lo que es el levantamiento entre los muertos de Yeshua, nuestro Mashiach, o lo que es la resurrección de Mashiach, en el cual hemos enseñado que él al tercer día se manifestó, no que al tercer día se levantó, no, sino que al tercer día se manifestó. Y hay otras cositas más que puedo enseñar, pero la idea central de este estudio es saber en qué día lo mataron y en qué día se levantó entre los muertos. Bien, para esto hemos aprendido que Shabbat en hebreo quiere decir reposo. Cuando yo digo guardo mi Shabbat, quiere decir guardo el reposo, guardo el séptimo día. No estoy guardando el sábado, porque el sábado, el nombre sábado lo colocaron en honor a Saturno, les decía la vez pasada, que es un planeta de las constelaciones. Entonces, si nosotros comprendemos el sentido de reposo, vamos a comprender que el día que nuestro Señor fue clavado en el madero fue en vísperas de Pesaj, o sea, recordémonos que en el pueblo de Israel hay varias festividades. Ya ahorita nos toca celebrar ya Pesaj, después viene Lejem Matzah, o sea, tenemos que comer pan sin levadura, tenemos que sacar la levadura en nuestras casas, ya viene la cuenta del Omer, ya vienen las primicias, dentro de 50 días ya tenemos a Shavuot, la fiesta de las semanas, después ya tenemos Rosh Hashanah, Yom Teruah, sí, después de eso ya tenemos Yom Kippur, ya viene Sukkot, y así. Entonces en el pueblo de Israel hay varias fiestas, y en la víspera de Pesaj fue cuando clavaron a nuestro Mesías en el madero. Recuérdense ustedes que fue en la tarde, a las 3 de la tarde que él murió. Por eso lo bajaron del madero, dice, antes que entrara el día de reposo. ¿Qué día de reposo? El día de reposo de Pesaj. O sea que esa noche se iba a celebrar la Pascua, ¿sí? Entonces, era un día de reposo, es decir, es un Shabbat. O sea, cuando decimos, quiero decir yo reposo, quiero decir Shabbat. Por lo tanto, a las 3 de la tarde del día de 14 de Nisan, fue clavado en el madero nuestro Señor, ¿sí? Y el día 15 ya fue día de reposo. Según las enseñanzas que hemos llevado, hemos aprendido que para interpretar la Biblia hay que tomar en cuenta que la evidencia interna y la evidencia externa. La evidencia interna es la que estamos viendo ahorita. La evidencia externa es de acuerdo a la historia, de acuerdo a los acontecimientos. Bien. Entonces, en la evidencia interna, nosotros leemos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 1 en adelante, dice que cuando pasó el día de reposo, entonces todo el mundo cree que cuando dice y cuando pasó el día de reposo, se refiere al Shabbat, o sea, pero son las personas que no conocen la cultura hebrea, que no conocen la cultura judía, que inclusive ni siquiera celebran las fiestas o inclusive ni siquiera saben de las fiestas. Entonces, cuando pasó el día de reposo, es decir, el reposo de Pascua, recordémonos, ahí está escrito cuando él celebra lo que muchos le llaman la Santa Cena, ¿verdad? Eso fue la noche antes de la fiesta de Pascua. Entonces, a él lo agarraron en la noche, si ustedes se recordarán toda la historia. En fin, lo llevaron al madero, a las 3 de la tarde él murió.
Pero dice que cuando pasó el día de reposo, es decir, el reposo de la Pascua, María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. O sea, ¿a ungirle dónde? Ya por decir así, en el sepulcro. Vale. Si tomamos en cuenta que el miércoles a las 3 de la tarde fue clavado en el madero, no el viernes, no. Y les decía la vez pasada que cuando él dijo que 3 días y 3 noches estaría él en el corazón de la tierra, si creemos que murió el viernes, no cumple con la palabra, ni que se levantó entre los muertos el domingo, no cumple con su palabra. Por consiguiente, entonces, si tomamos en cuenta que el miércoles a las 3 de la tarde fue clavado en el miércoles a las 3 de la tarde murió porque fue clavado en el madero a la hora nona, dice. Entonces, en la noche de ese día empezó la festividad de Pesaj. Lógicamente, el día jueves fue un día de reposo, es decir, un Shabbat. Shabbat, para decir reposo en hebreo, es Shabbat. Pero no es el Shabbat semanal, no, sino es, o sea, no es el Shabbat del séptimo día, sino que es el Shabbat de Pesaj. Es decir, que no es el día de reposo semanal, sino el día de reposo de Pesaj, o sea, de la Pascua. Por lo tanto, cuando leemos en Marcos 16, del 1 al 8, dice que cuando pasó el día de reposo, ahora veamos, pasó el día de reposo, que es el reposo de Pesaj. ¿Cuándo fue el reposo de Pesaj? Si él fue clavado al madero el miércoles, el reposo de Pesaj tuvo que haber sido el jueves. Pasando el día de reposo, es decir, pasando el jueves, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué día compraron entonces las especies aromáticas? Si dice que fue después del día de reposo. Ahí es donde muchos se confunden porque piensan que el día de reposo que está hablando acá la Torah, la Mishneh Mashiach, se refiere al sábado. Voy a hablar así para comprensión. Entonces, supuestamente, entonces, el domingo temprano fueron a comprar las especies, las prepararon para ir a ungir, según el pensamiento griego. Pero cuando pasó el día de reposo de Pesaj, que fue el día jueves, entonces el día viernes, ellas fueron a comprar especies aromáticas para ir a ungirle. Si pasó el día de reposo de Pesaj, pasando el día de reposo de Pesaj, que sería el jueves, ellos compraron las especies, en este caso sería el día viernes. ¿Cuándo compraron las especies para ir en las especies aromáticas? Fue el día viernes, porque el Mishneh Mashiach dice, pasado el día de reposo. ¿Qué reposo? El reposo de la Pascua. El viernes compraron ellos las especies. Ahora dice acá, el verso 2 de este mismo capítulo dice, está escrito. Y muy de mañana, dicen, el primer día de la semana. Ahora ya cambió. Dice que pasado el día de reposo, el verso 1. El primer día pasado el día de reposo, ellos fueron a comprar especies aromáticas. Las especies aromáticas que compraron sería el día viernes. Ahora el verso 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Es el día domingo. Vinieron ellas al sepulcro y ha salido el sol. Analizando los textos, ellos nos enseñan que después del día de reposo, de la festividad de Pesaj, de la Pascua, compraron las especies aromáticas para ir a ungirle. Pero el día primero de la semana vinieron al sepulcro muy de mañana. Lógicamente, el viernes compraron las especies, las prepararon y no podían ir al sepulcro porque ya venía el reposo del Shabbat, o sea, el reposo semanal. Y ahora bien está escrito, el primer día de la semana, muy de mañana, eso está en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 1. Entonces dice, ya muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro llevando las especies que ellos habían preparado. Por eso dice, muy de mañana fueron. Cuando prepararon las especies, día viernes.
¿Cuándo fueron a ver el sepulcro? El día primero de la semana, o sea, el día domingo. Cuando las prepararon el día viernes, después del día de reposo de la festividad de Pascua. Muchos creen que él murió el día viernes, cabalmente porque enseña la Biblia de un día de reposo. Pero al conocer las festividades judías, especialmente la de Pesa, en este caso, sabemos que él no fue clavado el día viernes, ¿sí? Porque el día de reposo que enseña la Biblia es el día de reposo de la Pascua, ¿sí? Y no el día de reposo del Shabbat o del séptimo día, pero interpretan que el reposo del Shabbat semanal es porque no conocen las festividades hebreas. Bien, por todo esto es que enseñan que el viernes en la tarde murió nuestro Señor, que se levantó entre los muertos el domingo. Pero según lo que hemos venido estudiando, no es así, por una mala interpretación, por desconocimiento del judaísmo. Y no solo en esto, sino en muchos casos, el desconocimiento de la cultura judía o el desconocimiento de la cultura hebrea. Es lo que lleva a la interpretación equivocada. Entonces, además de conocer la cultura judía, la cultura de Israel, entendemos las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua. Y es aquí cabalmente también donde se pierde el verdadero sentido de las enseñanzas de él. Por eso dan interpretaciones equivocadas o enseñanzas que él nunca enseñó. Y por esto mismo hay varios textos que aparentemente se contradicen, pero no es así. La mala interpretación lo que lleva a que un texto esté en contraposición de otro. Ejemplo, dicen que él vino a abolir la ley de Moisés. Cuando él dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, es muy controversial la interpretación griega. Hay que conocer la cultura judía, hay que conocer la cultura hebrea para poder ver cuáles fueron las enseñanzas reales de nuestro Mashiach Yeshua. Bien, Yegarín, Laila, todo, buenas noches, Shalom alejen a todos, que el Eterno los siga bendiciendo y vamos a terminar ya la participación en vivo en Face y aquí en Zoom. Shalom alejen a todos, que el Eterno los bendiga, Javerín, y bendice al Eterno, grabé otra vez aquí en YouTube porque por estar ahí pendiente de la enseñanza en vivo. Pero está bien, Baruch Hashem, no sé ahora cómo despedirme aquí de Face, no sé cómo despedirme la enseñanza en vivo. Pero Baruch Hashem, yo después voy a bajar la enseñanza en Face y la voy a subir a la comunidad. Shalom Alejem, Jabarín.